Hola amigos, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Ese es el título de la lección de hoy, de la que tengo que dibujar. Todavía no tengo la idea clara, tengo la idea pero no tengo el boceto, irá llegando, ¿eh? E intentaré ponerla pues lo antes posible. Hay veces que la de anoche la tuve que poner esta mañana, o sea, cuando me es posible. Sabéis que esto lo voy haciendo también según me va llevando el espíritu, y que lo más importante no es cumplir con una rutina, sino ni presionarme, sino fluir con lo que el espíritu me va llevando y al mismo tiempo disfrutarlo y aprender de ello, ¿no? Entonces, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. En la lección de ayer, en la 154, que era Me cuento entre los ministros de Dios, compartí una ilustración que también me vino muy claramente que lo hiciera, aunque en un principio tuve alguna resistencia, en la que me dibujaba a mí mismo, como siempre, bueno, a mí mismo, el personaje, el avatar, el personaje del sueño, el yo mismo que yo soy, igual que el tú mismo que tú eres, es mucho más que eso, es de lo que va el curso, ¿no? Un curso de milagros. Esas son las enseñanzas a las que nos va llevando. Entonces, la imagen que me vino era, y la lección, que es una maravilla, hablaba de ello. Me venía la idea de mostrar ese camino que Moni y yo hicimos en su día, que fue donde nos conocimos. Moni, saluda a nuestros amigos. Hola. Está aquí, en la cámara. Esto no se está grabando solo, tengo la ayuda de Moni para ello, igual que tuve la ayuda de Moni para caminar conmigo aquel camino que hicimos juntos en el 2001. Fue una peregrinación por la paz, y eso es lo que representaba la imagen de ayer. Una peregrinación que hicimos después de habernos conocido en el Camino de Santiago, de 5.000 kilómetros, nada menos, a pie, con mochilas, callados. El tiempo que llevamos callados, no siempre lo llevamos, no todo el tiempo. Caminando sin flechas amarillas, no había flechas amarillas por ese camino. Mucho tráfico, porque no caminábamos por senderos naturales como este, que es muy bonito. Algunas veces sí, pero la mayoría del tiempo caminábamos por la carretera, por el arcén de la carretera, para no perdernos y para que al mismo tiempo se pudiera ver el mensaje que nosotros sentíamos que quería transmitirse, que era un mensaje de paz. Si veis en la ilustración de ayer, caminábamos con mochilas, con una cubierta donde ponía lo que estábamos haciendo. Estábamos caminando por la paz, walking for peace. Aquel camino fue muy especial, y aunque ya llevábamos un camino espiritual ella y yo, cada uno por su lado, porque como digo, nos conocimos en el Camino de Santiago justo antes de eso, que llevábamos cada uno nuestro propio camino espiritual anterior. Este camino por la paz a Jerusalén, porque fue de Roma a Jerusalén, caminando a lo largo de 13 países, y nos llevó un año, bueno, 13 meses para ser exacto, llegar a Jerusalén. Fue una odisea espiritual en la que pudimos poner en práctica todas las creencias espirituales que teníamos hasta el momento, y al mismo tiempo abrirnos a lo que el espíritu, a lo que Dios, ahora le llamamos espíritu, entonces le llamamos Dios, le llamamos vida, le llamamos el universo, el ser, la fuente de la que venimos, nos quería hacer llegar, para que nosotros, al mismo tiempo de aprenderlo y vivirlo, pudiéramos durante el camino, a lo largo del camino, transmitirlo a todo aquel que lo necesitara. Ya por aquel entonces nos vimos, más de una vez lo hablamos, e incluso está en nuestro libro, Caminando por la Paz. Publicamos un libro después de todo eso, que podéis encontrar en nuestra web. Ya en ese libro hablábamos de ser mensajeros, y de lo que era ser un mensajero de la paz, un mensajero del espíritu, un mensajero de Dios. Y tocaba el tema que también se hablaba ayer en la lección 155, de que el mensajero no es el que escribe el mensajero simplemente es un canal para que el mensaje pueda llegar a donde tiene que llegar. En primer lugar llega a uno mismo,
porque esa es la fuente, el ser, llega a uno mismo, pero para poder llegar a entenderlo del todo tienes que vivirlo y compartirlo. Y la única manera de vivirlo y compartir es compartiéndolo con tu mundo, ¿no? Entonces, aquel camino fue muy especial porque nos ayudó a poner en práctica lo que creíamos y nos ayudó a verlo. Ya no solo fue una idea mental, aunque ya nosotros habíamos tenido muchas experiencias de pequeños milagros y de ser guiados por el Espíritu antes de ese camino. Durante ese camino ya fue mágico a más no poder. O sea, vimos maravillas, vimos como cuanto más hundidos estábamos siempre surgía la luz, aparecía alguien o un milagro ocurría, todo se solucionaba. Os puedo decir que, por ejemplo, nosotros íbamos viviendo de la providencia, no sabíamos a qué ciudad íbamos a llegar cada día, no teníamos hoteles, no dormíamos en hoteles salvo en raras excepciones. Hay toda una historia detrás de eso. Pero siempre encontramos un lugar, siempre alguien nos recibió. En algunos sitios nos decían que no, pues ¿qué sentíamos? Pues este no es el lugar, hay otro mejor esperando. El Espíritu, Dios, la vida quiere que vayamos a otro lugar. Entonces lo que hacíamos es lo que el título de la lección de hoy habla. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Y eso es lo que hacíamos ya entonces, aunque no habíamos estudiado el curso de milagros. Sí, muchos de los autores que habíamos leído y que nos habían inspirado habían sido alumnos del curso de milagros, nosotros no lo sabíamos, pero las enseñanzas y lo que nosotros estamos experimentando ya entonces era la base y el fundamento de las enseñanzas de un curso de milagros. Y el espíritu que nos guiaba, el ser que nos guiaba, la luz que nos guiaba, era el mismo ser que nos guía a través del curso de milagros. La maravilla de un curso de milagros es que te está ayudando a poder oír la voz de Dios, la voz que habla por Dios, ¿no? Esa voz, esa guía, que obviamente no es siempre, o la mayoría de las veces no es con palabras, o son más bien pensamientos, son intuiciones, son sincronías, es el canto de un pájaro, o una sirena como ocurrió antes, o pequeños milagros que son testigos se hacen testigos de la verdad que hay más allá de este mundo de ilusiones, y al mismo tiempo nos señalan hacia donde tenemos que ir y nos apuntan hacia esa misma verdad. Entonces, para nosotros no hay la más mínima duda de que esa voz está con nosotros siempre, el ser, el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él, Él nunca se olvida de nosotros. Somos nosotros los que caemos, nos creemos la ilusión y el cuento, el sueño, y nos olvidamos de que somos mucho más de lo que creemos ser, pero él, ella, no estamos hablando de género, él, ella está siempre con nosotros pendiente, y es una cuestión de fe, es una cuestión de escuchar a la voz correcta, escuchar a la voz de la verdad, no a la voz de las ilusiones, que en el curso habla del ego, del sistema de pensamiento del ego, sino parar, encontrar la paz, porque este es un camino de la paz, y escuchar la voz de Dios, aquello que nos señala hacia el ser. En esta lección habla de que esto es un camino hacia Dios. En la ilustración que hice ayer se muestra también ese camino, que simbólicamente es también como la voz que habla por Dios. Eso fue también una imagen que me vino claramente, muy simbólica, esa voz que he puesto que habla por Dios, son como unas notas musicales que llegan al oído. Él es el mismo camino que te lleva hacia la fuente, hacia el destino, que es Dios mismo, como dice la lección de hoy. Entonces, pues os quería hablar de eso. En la ilustración de hoy posiblemente haya una imagen también relacionada, no sé si estará relacionada con nuestro camino por la paz que hicimos, pero sí estará relacionada pues con lo de hacernos a un lado y escuchar, dejar que Él nos guíe, que Él, ella, el ser, nos guíe en este camino hacia Dios. Hay otra cosa que me siento como movido a decir, porque estaba dudando si decirlo o no, para no alargar esto demasiado, pero lo voy a comentar. He oído mucha gente o algunos estudiantes del curso que no piensan que viajar
sea necesario, porque en el curso claramente dice que los viajes no sirven para nada, porque no llevan a ningún sitio realmente. Y eso es cierto. Pero Moni y yo somos peregrinos, y no es una cuestión de tener razón o no, pero las peregrinaciones que nosotros hemos hecho al Camino de Santiago y a Jerusalén a nosotros nos han servido muchísimo. O sea, mi primer Camino de Santiago para mí fue vamos, en inglés dice a milestone, pero un mojón en el camino que claramente señalaba un gran salto, fue un gran salto. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de ese camino? ¿Cuál es el propósito del viaje? ¿Cuál es el propósito de cualquier cosa que quieras hacer? Si el propósito está basado en el sistema de pensamiento del ego y está basado en las ilusiones, obviamente no sirve de nada, es un propósito vano, es un propósito que no tiene fundamento. Pero si el camino, el viaje, la peregrinación, el trabajo que estás haciendo, la labor en la que te estás volcando, a lo que estás dedicando tu tiempo, está basado en el propósito verdadero, que es el despertar, que es el reconocer las ilusiones y encontrar la verdad. Entonces, ese propósito, cualquier cosa que hagas, va a servirte. El Espíritu Santo lo va a usar para llevarte porque tú quieres ir, porque tú te quieres mover en esa dirección. Entonces, las peregrinaciones, cuando los usas y los viajes, cuando los usas para el propósito correcto, son una gran herramienta de aprendizaje. Son una gran herramienta que el Espíritu usa para ayudarnos a llegar o a aprender, en este caso, a recordar quiénes somos, a obtener nuestro objetivo. Entonces, la peregrinación, los viajes en esas situaciones, pues son fabulosos y son totalmente válidos. Es la última cosa que quería comentar. Entonces, bueno, yo creo que con esto queda todo lo que quería decir bastante claro y terminamos ya el vídeo de hoy, porque ya llevamos un ratito, ¿verdad, Moni? Sí. Y nos vemos otro día. Recordad el título, leed la lección, porque lo que yo diga aquí nunca va a ser suficiente, solamente un añadido a la lección que es maravillosa, la 155, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Un abrazo, hermanos, bendiciones y buen camino.